Égloga para solo de flauta, de Cirilo Vila. Valentina, por favor. Buenas tardes. Paso entonces a compartir pantalla. Bien. En el presente trabajo, el silencio como metáfora en la obra Hojas de Otoño, Égloga para solo de flauta de Cirilo Vila, se aborda el estudio de la obra realizando análisis desde 3 dimensiones: musical, metafórica y políticamente. Estos análisis están centrados en la comprensión de un signo presente en 4 momentos de la obra: el silencio producido por la caída de las hojas al terminar de tocar cada una de ellas, inclusive la última. Estos análisis buscan además darle profundidad a la toma de decisiones musicales para la praxis misma de todo intérprete. De esta manera, asumimos la palabra interpretación en sentido amplio, indagando los significados que nuestra subjetividad de intérpretes alcance a develar acerca de la obra. El título del presente trabajo sugiere una hipótesis. El silencio en la obra mencionada es metáfora, es decir, existen en un plano ausente significados que el silencio sugiere a los que deseamos arribar. A tal afirmación agregamos que intuimos que el silencio además estructura la obra. La hipótesis motiva las siguientes preguntas. ¿Es el silencio un material musical? ¿Tiene el silencio la capacidad de estructurar la obra elegida? ¿Y qué significados puede aportar el silencio? Nuestra hipótesis se vincula además con el contexto histórico y social en el que nace nuestra obra, desde donde podría el silencio motivar posibles interpretaciones. Para ello, consideramos fundamental que Hojas de Otoño data de 1984, según se registra la partitura, época de dictadura en Chile, la cual comenzó en 1973 y finalizó en 1990. Este importante antecedente motiva la intención de registrar ciertos hechos del contexto frente a los que Cirilo Vila se posiciona, que nos permitirían abordar otro nivel de significación. Desde el punto de vista flautístico, es importante mencionar que esta obra forma parte del repertorio para flauta sola. Desde su estreno hasta la fecha, se registran numerosas versiones en diversos festivales de renombre en nuestro país, como el Festival de Música Contemporánea de la Universidad de Chile, el Festival de Música Contemporánea de la Universidad Católica, Festival Internacional de Música Contemporánea de Darwin Vargas, como también ha sido parte del repertorio asignado para el Concurso Internacional de Flauta Latinoamericana en 2021, evidenciando así el aporte que esta pieza representa para el intérprete. En relación al análisis musical, se realiza un análisis inmanente, es decir, del objeto mismo y su organización interna, según la metodología de Francisco Krepfel, sistematizada por María Inés García para la Cátedra de Análisis y Morfología Musical de la Universidad Nacional de Cuyo. Esta es la primera y segunda parte, esta es la tercera y la cuarta. Según esta metodología, podemos decir que en su forma a nivel macro es simple, ya que analizaremos solo un nivel de forma. Sin embargo, el silencio generado por la caída de las hojas de la partitura, cada vez que cada una de ellas es tocada en su totalidad, nos lleva a decir que la obra tiene 4 partes. Consideramos esto de gran importancia, ya que la clasificación de partes es solo para las formas compuestas, y hemos definido la pieza con forma simple. Análisis metafórico del título. Según la RAE, una metáfora es una figura retórica definida como traslación del sentido recto de una voz a otro figurado, en virtud de una comparación tácita. La metáfora supone comparación. Así, una palabra tomada en sentido metafórico pierde su significado propio y toma otro nuevo porque subyace una concordancia por semejanza entre los sentidos propios de esa palabra y lo que se compara. El subtítulo de la obra es Égloga para solo de flauta. Égloga, según la RAE, también significa composición poética del género bucólico, caracterizada por una visión idealizada de la vida rústica y en la que suelen aparecer pastores que dialogan acerca de sus amores. En tal sentido, Vila nos sitúa en un espacio abierto, bucólico, en una visión idealizada de la vida y con el instrumento que tradicionalmente se asigna a los pastores, la flauta. Para realizar el siguiente nivel de análisis, recurriremos a la teoría de los signos de Cousin. Cuando la reflexión avanza sobre el vínculo entre lo dramático y lo sonoro, dentro de la obra y desde los sujetos que la construyen, se podría concluir en reflexiones que permiten asumir la obra como un universo sensible en el que cada material, sea este sonoro, gestual,
literario, lumínico u otro, podría considerarse signo. Estos signos construyen discursos y, dada su condición de signos, significan, expresan y ofrecen múltiples interpretaciones. Para esto requeriremos comparar los diferentes significados que podrían tener los silencios en nuestra obra. En primer lugar, la implicancia del título en la interpretación literal de la caída de las hojas y luego la aplicación ubicada en un contexto social donde observaremos la dimensión política y cómo ésta afecta a la interpretación del silencio. Cousin propone para un análisis del significado del espectáculo teatral y para favorecer una investigación semiológica 13 sistemas de signos: la palabra, el tono, la mímica del rostro, el gesto, el movimiento escénico del actor, el maquillaje, el peinado, el traje, el accesorio, el decorado, la iluminación, la música y el sonido. Se distinguen entre estos sistemas otra clasificación en dos grupos de contenidos que aplicaremos a hojas de otoño: los auditivos y los visuales. Los dos primeros y los dos últimos sistemas, palabra, tono, música y sonido, reúnen los signos auditivos, sonoros o acústicos, mientras que todos los otros se agrupan como signos visuales. Nos centraremos, para realizar este trabajo, en los sistemas que resulten pertinentes para el presente trabajo, todos los del primer grupo de esta clasificación y algunos del segundo grupo. Si nos centramos en la partitura, es decir, la poiesis, como mapa conceptual que nos propone el autor, de los signos pertenecientes al primer grupo, signos auditivos, deberemos tener en cuenta la palabra, la música y el sonido. Del segundo grupo de signos visuales tienen pertinencia con la obra en estudio el movimiento escénico y la interactuación del intérprete con los objetos escénicos, en este caso las hojas de papel, la partitura. Esta, en nuestro caso, deviene en un espacio polisémico, ya que no solo significa la cristalización de signos en soporte papel, con el objeto de ser convertidos en música por el intérprete, sino que significan también una metáfora de las hojas de otoño. A continuación, la elaboración de un relato descriptivo a través de las metáforas que surgen del análisis musical y de los signos. La flautista entra. Sus pasos en el escenario serán suficientes para que en el ambiente se genere paulatinamente el silencio, el cual todo intérprete busca y espera antes de comenzar. En la primera parte de la obra nos encontraremos con dinámicas muy sutiles, giros melódicos que abarcan principalmente el registro grave de la flauta, y el comienzo como un susurro, dicho libremente, iniciando en un pianísimo queriendo alzar la voz, pero que se disipa y vuelve a su punto de inicio pianísimo. Este ir y venir en los rangos dinámicos, las respiraciones escritas, las cuales estimamos pueden ir acompañados por un gesto corporal, nos llevan a un forte hacia el final de la página, en un sutil gesto de querer alzar nuevamente la voz, ya que este va acompañado de un diminuendo inmediato. Cae la primera hoja. Protagoniza, producto del azar, el sonido de la hoja al caer, los ruidos de la sala y el viento. El acto de libertad consciente, tal como lo anuncia Umberto Eco, permite al intérprete intervenir en la composición, a la vez que propone un grado de aleatoriedad que termina de configurar, junto al sonido de la flauta y a las ráfagas de dinámica, intensidades sonoras, la metáfora del viento. Se produce el primer silencio. En la segunda parte, el gesto musical es más constante. La llamada de atención con el frulato nos indica que algo nuevo se representa. Sin embargo, el sonido se vuelve a desvanecer en un diminuendo, en un motivo descendente. Los motivos son insistentes, como queriendo decir algo, pero se desvanecen en un piano. Hay alternancias con fuerte piano, como golpes de sonidos inesperados, hasta que el sonido del aire interviene y sabemos como intérpretes que este gesto no puede pasar desapercibido, tiene que escucharse y verse. La alternancia de sonidos eólicos y frulatos nos dicen que ha comenzado el proceso de transformación. Vuelve a caer una hoja, la segunda. La tercera parte comienza con el fortísimo súbito. Entendemos este gesto como un grito, pues este volumen se mantiene durante 3 compases, algo que sucede únicamente en esta parte de la obra. Tempo. Es la indicación que nos devuelve a nuestro lugar, una orden que no debemos desestimar. Su rango dinámico es pianísimo, un llamado a obedecer con la voz baja, porque lo gritado ya quedó atrás. La indicación de tempo vuelve a aparecer en la misma hoja,
pero ahora el giro melódico es descendente. El matiz vuelve a ser sutil, pianísimo, susurrando, haciendo una pausa antes de dejar caer la próxima hoja, la tercera. Los motivos musicales, con gestos descendentes, anticipan la permanente caída de las hojas. Todo cae en esta metáfora del otoño. 5 minutos. La última parte nos deja entrever que el discurso se está desvaneciendo, los materiales sonoros se están agotando, la insistencia sobre el pianísimo en diminuendo es evidente, y así, una voz cansada, susurrando con el frulato, retrocediendo en su movimiento, volviendo, disipándose, muriendo hasta el pianísimo, nos lleva a la caída de la última hoja, la cuarta, y el último gran silencio de la sala. El silencio ha estructurado Hojas de Otoño en 4 partes, pero no es un espacio y tiempo vacío que no existe, tal como señala Cage. En esta obra se trata de un lugar móvil y en permanente transformación, ya que el intérprete arroja las hojas conscientemente, pero éstas caen azarosamente. En estos momentos de silencio protagoniza el gesto, el silencio forma parte del discurso tal como lo enuncia Le Breton, ya que este no existe sin su presencia. Análisis del contexto político. Teniendo en cuenta una de las hipótesis del Liceo Verón, uno de los principales referentes argentinos sobre análisis crítico del discurso, que expresa que toda producción de sentido social, podremos reflexionar sobre la dimensión social de Hojas de Otoño como emergente de su contexto, del posicionamiento ideológico de su autor Cirilo Vila y de sus discursos, de lo expresado acerca de la obra en el momento en que nació, y otros discursos posteriores que nos acercan a los acontecimientos donde se asienta su creación. Todos estos discursos forman parte de una red discursiva que da cuenta no solo de la sociedad, sino de la dimensión política que, según Verón, se conforma con todo lo dicho y nombrado en el momento en que nació la obra. Tras la llegada de Cirilo Vila al país en 1970 y en su reencuentro con la actividad musical chilena, ve en el gobierno de la Unidad Popular liderada por Salvador Allende un encuentro auspicioso y fructífero para la creación. Sin embargo, el 11 de septiembre de 1973 se desata el golpe militar liderado por Augusto Pinochet, dando fin a lo que había sido la iniciación de la democracia en Chile. Este macabro ataque fue el puntapié a una época de procesos políticos violentos, represivos, autoritarios y censuradores, donde muchos artistas fueron asesinados y otros se vieron obligados al autoexilio. Cito: la convicción era que desde el arte y con el arte, verdadera reserva moral del humanismo, era posible hacer algo, callada y modestamente, por cierto, como se siembran las semillas, pero sabiendo que en el ejercicio de la inteligencia, la sensibilidad y la imaginación creadora, armas de paz ciertamente, y en la formación rigurosa del oficio, más temprano que tarde, fructifica sobre sólidas raíces la libertad del espíritu. Intentaremos dar cuenta de la trama de discursos donde se asienta nuestra obra, resumiendo el panorama político y social chileno cuando nació Hojas de Otoño. Para ello tomaremos las impresiones de Giselle Munizaga y Carlos Oskenius en Análisis semiológico al discurso público de Pinochet, publicado en 1983, el cual arroja luz sobre aquello que se estaba viviendo en esta época. La desarticulación de los sujetos políticos que constituían sujetos de representación social y por lo tanto el silenciamiento de muchas hablas que no encuentran sujetos parlantes que las alimenten, produce una transformación en el sistema de comunicación mucho más profunda que la provocada por las acciones directamente represivas. Existió en Chile un proyecto de reestructuración tendiente a desarticular los lazos sociales cuyas relaciones se estructuraron en base a incertidumbre, terror y borramiento de la identidad. Tal estructuración se realizó mediante el aniquilamiento de todo aquel que se saliera del orden impuesto. En ese contexto, los ciudadanos aprendieron a evitar las representaciones, palabras o acciones que pudieran expresar su disidencia en el discurso oficial. Bravo plantea ciertas acciones de resistencia incipiente en Argentina que bien pueden pensarse como experiencias posibles en cualquiera de nuestros países latinoamericanos, en épocas en las cuales los regímenes dictatoriales guardaban múltiples semejanzas. Una revisión de las acciones y ensayos de vía de reclamo por justicia y verdad que costosamente emergieron aún en dictadura permite ubicarlas como incipientes formas de revertir esta clausura y de cuestionar las relaciones impuestas por el terrorismo estatal. En tal contexto nos recuerda Bravo: el arte buscó, con sus particularidades y lenguajes, correr los márgenes de lo decible y lo visible. En nuestro caso, lo ampliaríamos hacia el campo de lo audible, para enfrentar el plan sistemático de represión. Así explica Bravo la experiencia que se denominó siluetazo.
Fue así que prácticas políticas, en diálogo con propuestas estéticas, fueron ampliando las posibilidades de representación, discusión, asimilación del genocidio. Estas son imágenes de lo que fue el siluetazo en Argentina. En relación al borramiento identitario al que refiere Nazareno Bravo, expresamos que Hojas de Otoño nos propone un anclaje de un modo sutil, nos está ubicando en nuestra geografía, en nuestro paisaje, lo cual nos recuerda dónde estamos y quiénes somos, es decir, nuestra identidad. Todas las cosas que suceden en otoño, tal como la caída de las hojas de los árboles, no dependen de la voluntad humana. Sin embargo, en nuestra obra es una mano la que acciona al caer las hojas del atril. Tal situación podría ser significativa como la intervención de la voluntad humana en que algo caiga en silencio, vidas, palabras, acontecimientos. Entonces ya no se trata de una hoja, sino de la metáfora de un cuerpo. Los pasos del intérprete flautista en silencio, que para Cousin significan un signo escénico, pueden ser interpretados como metáfora de acciones que ocurren a la vista de todos, pero donde no se pronuncian sonidos ni palabras. Todo aquello no dicho pudo ser representado en el silencio. Tal vez el silencio de Hojas de Otoño ayuda a expresar, dicho con palabras de Bravo, lo ilógico de denunciar situaciones que eran invisibles y que por lo tanto no existían. En tal sentido, Hojas de Otoño es una forma innovadora de denuncia y resistencia porque configura una metáfora de los silenciamientos, desapariciones y caídas. Muchas gracias, Valentina. Muy bonita presentación. Hay mucho que pensar. Esperemos que volver al tema. Concurso de flauta internacional latinoamericano, de repertorio de flauta, específicamente latinoamericano. Entonces es como bien centrado en eso y eso permitió que gente, flautistas de toda Latinoamérica conocieran la obra. Entonces la expandió, digamos. Eso me parece muy importante, me parece fundamental. Teniendo en cuenta que si bien Hojas de Otoño en sí no demanda de muchas técnicas extendidas, podríamos decir, ¿no es cierto?, como usar muchos recursos de técnicas extendidas, es más bien una obra melódica que va transformando los elementos de la melodía con algunas técnicas extendidas, requiere de cierto dominio del instrumento. Entonces no es como una obra que uno pueda ver cuando está empezando, requiere que el flautista esté como bastante... tiene que tener muy desarrollado su sonido. Y por otra parte, en cuanto a lo que sería lo significativo, no sé si esto ya me salgo un poco de tu pregunta, Diego, lo significativo que es para el intérprete profundizar en los aspectos de políticos o contexto social, me parece que son fundamentales porque después cuando uno va a presentar una obra en un concierto puede contextualizar también al público, o uno puede hablar con mucha más propiedad de lo que significa la obra y así el público también lo entiende, así sea un público que tenga o no conocimientos de música académica, llamemos de cierta forma. Es importante que la gente, creo yo, sepa que las obras se escriben, nacen en un contexto y que son, digamos, hijos de su época, esas obras. ¿Cuál era la otra pregunta, Diego? Se me fue. En relación como la relación entre análisis y performance. Sí, eso. Sí, sí. Para mí el análisis significó, en consecuencia, me sentía como podía tomar más propiedad de lo que yo había interpretado de la obra. Así fuera lo más subjetivo, a nivel escénico, podía ya hacer con propiedad el tirar la hoja al piso. O sea, significaba algo y yo podía ver que había un poder en mi mano al dejar caer esas hojas. Entonces, con mayor seguridad, entonces podía esperar a que la hoja terminara de caer para poder seguir con la próxima. Súper, gracias.